BacterioVet, canal oficial de la Universidad Agraria del Ecuador, presenta. Buenas tardes, nosotros vamos a hablar sobre el género Listeria. El grupo está conformado por Natalie Durazno y Bianca Suárez. Nosotros nos basamos en el libro de microbiología veterinaria por Néstor Stanchi, capítulos de Listeria de 258 a 256. Una breve introducción. Sus antecedentes etiopatológicos y microbiológicos se remontan a principios del siglo pasado, aunque no se hayan conservado los cultivos para poder compararlos con cepas actualmente conocidas. En 1926, Murray y Coy descubrieron en Inglaterra un microorganismo causante de infección generalizada con producción de mononucleosis en conejos y también en cobayos. Estos fueron los primeros reconocimientos como patógeno animal, dado que no encontraron descripciones anteriores, y su acción sobre células mononucleares lo designaron como Bacterium monocytogenes. Por estudios posteriores sobre tratamientos en animales, se observó la producción de focos necróticos en hígado y en homenaje al científico Lister, se creó un nuevo género con el nombre Listerella hepatolítica, pero su similitud con los anteriores aislamientos de Murray lo pasó a llamar como Listerella monocytogenes. Aproximadamente antes de mediados del siglo pasado, el género se cambió por su actual nomenclatura Listeria y la enfermedad que causa se conoce como listeriosis. Desde el momento de su descubrimiento, la única especie conocida durante largo tiempo fue Listeria monocytogenes, hasta la descripción de L. nitrificans por Prevost en 1961, la cual fue transferida posteriormente al nuevo género Jonesia creado por Rockord en 1987. En la actualidad, demostraron que el nuevo género Listeria contiene dos líneas de descendencia. Una de ellas comprende L. monocytogenes y varias especies muy relacionadas genómicamente como L. innocua, L. ivanovi, la cual posee dos subespecies que es L. ivanovi y L. londinensis, L. welchimeri y L. seligeri. La otra línea posee una sola especie llamada L. grayi, la cual incluye las cepas de la anteriormente denominada L. murray, hoy eliminada como especie diferente. L. monocytogenes es la única especie hasta el momento considerada patógena para el hombre, mientras que en infecciones animales se menciona bastante L. ivanovi como causa ocasional de los abortos. Sin embargo, a partir de una revisión bibliográfica se encontraron 6 artículos que citan aislamientos de L. ivanovi en listeriosis humana. Caracteres de género. Debido a su clomorfismo, la listeria puede ser confundida con Corynebacterium, Streptococcus, Enterococcus y aún con Lactobacillus. Son bacilos gram positivos, no polulados, no capsulados, no ramificados, pequeños, casi cocoides, aislados y en cadenas cortas. Su tamaño es de 1 a 2 micras de longitud, pero en cultivos viejos o en fase rugosa se presentan formas filamentosas que pueden alcanzar hasta 20 micras. Por su apariencia cocobacilar y por formar a veces cadenas cortas pueden ser confundidos con los ya mencionados. Son microorganismos móviles por medio de unos flagelos perítricos, los cuales se generan mejor a temperaturas de menos 25 grados centígrados, siendo su motilidad mayor a temperatura ambiente que por incubación a 36-37 grados centígrados, ya que a esta temperatura son aflagelados o tienen un solo flagelo y aparecen como inmóviles. La motilidad es de gran importancia diagnóstica. Las colonias de 1 a 2 milímetros de diámetro, al cabo de 1 o 2 días de incubación a 36 grados centígrados, son lisas, brillantes y en algunos cultivos son muy parecidas a los enterococos. La distribución natural. Es una bacteria absolutamente ubicuo. Todas las especies son de alta distribución geográfica y se hallan en la naturaleza, ya sea desde el punto de vista estrictamente ambiental y por hallarse también muy definidas en numerosas especies animales en las cuales puede provocar patologías, o bien permanecen como colonizantes intestinales contribuyendo hacia la persistencia en el hábitat. Debido a su amplia distribución ambiental, es posible evitar que los animales estén en contacto con esta bacteria, pero es importante recordar que su hábitat fundamentalmente es el suelo, y la materia orgánica vegetal es descomposición. Es aquí donde sobrevive y se desarrolla justamente ese ambiente rico en celuliosa y otros disacáridos derivados de plantas, y se ha demostrado que ellos inhiben en esta bacteria la producción de algunos de sus más importantes factores de virulencia. Esto llevaría a pensar que la bacteria ha evolucionado hasta producir estos factores que le otorgan patogenicidad. Significación clínica. L. monocytogenes es el principal agente etiopatológico de enfermedad causada por especies de este género y conocida como listeriosis. Al principio se postuló como una zoonosis dado que fue descrita primero en animales y posteriormente en el hombre, razón por la cual se creyó que la transmisión era del animal al hombre. Luego se frenó como una enfermedad común en el hombre y en los animales, por eso se lo denominó una antropozoonosis. En ambos casos se manifiesta por las fuerzas nerviosas, septicémica o genital con aborto o parto prematuro. En los animales se considera una enfermedad esporádica en zoonótica en los rumiantes y que puede desarrollarse de manera episódica en aves de corral y roedores. En veterinaria, los primeros signos de la enfermedad que se van a describir son fiebre, pérdida de apetito y depresión, aunque no siempre se presenta el síntoma más notable, el cual se denomina con el nombre de enfermedad circular, ya que el animal con listeriosis frecuentemente camina en círculo, como podemos ver en el video. Mecanismos de transmisión. En la actualidad se postula el tracto intestinal como el sitio primario de entrada del microorganismo esperador L. monocytogenes. En infecciones invasivas es mejor que Shigella para infectar a ratones.
La transmisión transplacentaria en animales no bióticos también se usa la vía oral para lograr iguales resultados y resulta un modelo más natural para la listeriosis fetal. Se considera la transmisión de esta enfermedad que se realiza por vía digestiva. La diferencia entre los aislamientos inefectivos que aquellos que no lo son reside en que los últimos son eliminados más rápidamente del intestino ciego, lo cual sugiere que la sobrevida en el intestino favorece la infectividad tal como se secó después de la inoculación intragástrica. Este es un patógeno invasivo que atraviesa el endotelio celular y se disemina en la placenta y el sistema nervioso central. Tenemos que en publicaciones del siglo pasado ya se registraban laboratorios involucrados en el diagnóstico de la rabia y a veces involucrados en la L-monocitogénesis. Es sabido que un mínimo de cerebralidades que causan la mayoría de los casos de la enfermedad por secuenciación y caracterización se encuentra a L-monocitogenes y L-Ivanovi. Estructura antigénica. La listeria posee antígenos somáticos y flagelares, los cuales permiten que su clasificación en serotipos se reconozcan 16 serovariedades, cuya identificación es importante para la determinación del primer nivel discriminatorio del diagnóstico y vigilancia. El monocitogénese se clasifica en 4 serogrupos por antígeno somático, 1 medio, 3, 4 y 7. En cuanto a su antígeno flagelar, permite distinguir 13 serovariedades. El grupo 1 medio con serovariedades A, B, C y D. Grupo 3 con A, B, C y D. Grupo 4 con 3 serovares A, B, C. Grupo 7 con A, B, C. Este método de serotipificaciones corresponde al esquema de Ziegler, Duncan y Boyd de 1979. Todas las especies no patógenas del género Listeria, a excepción de L. welchmeri, comparten uno o más antígenos somáticos con L. monocitogenes. Esto significa que en la práctica de laboratorio la serotificación de esta especie sin caracterización previa a nivel de la especie no es adecuada y puede inducir a ciertos errores tanto a nivel clínico como industrial o comercial. Sensibilidad a los agentes microbianos. Por lo general, el monocitogenes es sensible a la mayoría de los antibióticos en uso, excepto a las cefalosporinas, especialmente de última generación, y a la fosfomicina. Las otras especies de Listeria muestran también un comportamiento similar. La mayoría de ellos son bacterioásticos. El esquema terapéutico recomendado consiste en la asociación de ampicilina con aminoglucósidos. Como las cefalosporinas no son útiles para el tratamiento de este organismo, nunca se debe indicar ante sospecha de listeriosis, razón por la cual hay que enfatizar la importancia del aislamiento y la identificación de la bacteria. Recientemente, en Italia han demostrado por primera vez mediante análisis moleculares que las cepas de L-monocitogenes presentes en alimentos pueden ser la fuente de genes de resistencia a la tetraciclina capaces de diseminarse a otros organismos. Si bien estos aislamientos no son comunes, esos trabajos inducen a modificar la premisa de que todos los aislamientos son sensibles y se requiere implementar monitores para poder detectar la aparición de cepas resistentes. Si se correlaciona el alto porcentaje de letalidad en la infección histérica mencionada a la gran sensibilidad de muestra de esta bacteria frente a la mayoría de los antibióticos empleados, resulta a todas las luces muy enigmático. Gracias. Bueno, yo me llamo Bianca García Suárez, me acompaña de Toledo y Durazno. Bueno, a continuación de lo que ella expuso, voy a hablar sobre el procedimiento de cultivo, de aislamiento e identificación de la listeria. Procedimiento de cultivo, aislamiento e identificación. Como se menciona en otros párrafos, la búsqueda de microorganismos debería realizarse a partir de la localización normalmente estériles de sangre, líquido, encefalorraquídeo, o bien en muestras como microbiota propia, que en algunos casos puede estar una gran concentración y enmascarar un bajo número de bacterias buscadas, o dificultar el aislamiento de la L-monocitogenese. En estos últimos casos, muestras de origen alimentario, ambiental y de importación, la metodología es muy rigurosa y requiere una serie de etapas que pueden incluir un muestreo, un preenriquecimiento de 4 a 6 horas, un enriquecimiento selectivo de 24 a 48 horas a 30 grados Celsius, un aislamiento selectivo, una purificación, una tipificación, pruebas de patogénesis in vitro, optativas y cuantificación optativas. Manipulación de muestras. Es criterio veterinario cuando el cuadro clínico implica encefalitis. En envío al laboratorio a la cabeza del animal para extraer asépticamente el cerebro cuando existen infecciones genitales, se debe remitir un trozo de placenta y algunos cotiledones junto con el feto. Las muestras deben ser extraídas de forma aséptica y deben ser refrigerados y enviados rápidamente para su estudio. Es de rigor el uso de guantes y ropa protectora cuando se manipulan estos materiales, dado el peligro que implica este microorganismo como patógeno en humanos. En ciertos animales adultos, como en los rumiantes, no siempre se observan lesiones graves en los casos mortales de encefalitis, pero se puede encontrarse focos necróticos en el hígado, vaso y los pulmones de fetos y neonatos diferentes animales monogástricos adultos. Deben efectuarse investigaciones histopatológicamente
sobre el útero, hígado y vaso y el pulmón para detectar múltiples focos pequeños de necrosis. Cuando se produce encefalitis, las lesiones se encuentran en mayor grado en el tronco cerebral y en la médula cervical anterior. Identificación. De forma convencional, se realiza una serie de pruebas, mínimas las cuales incluyen la tinción por el método de Gram, la observación de su morfología de pequeños bacilos delgados y cortos, Gram positivos, corineiformes, a veces en empalizadas y otras en cortas cadenas o formas de cocoides sueltas. Es de gran importancia detectar la movilidad mediante el desarrollo en medios líquidos a temperaturas menores de 30 grados Celsius. Durante 8 a 24 horas y montaje en fresco, con microscopio por contraste de fases, donde se observarán movimientos de rotación débiles y contráctiles o volteretas acrobáticas. También puede descartarse listeria si se encuentra cocobacillus o bacillus largos, con movimientos rápidos de traslación en forma de desplazamiento natatorio. Otro método consiste en la siembra en medio sólido por punción en agar motilidad. El 0,35% de agar, incubación a 25 grados Celsius durante 48 horas, al cabo de la cual se produce un desarrollo típico difuso de forma de sombrilla. En la línea de puntero media se fuera en negativo, perseguir incubando un total de 5 días y controlar diariamente. Ahora vamos a hablar de la listeriosis como enfermedad o de origen alimentario. Es ya un hecho irrefutable que la principal vía de adquisición de la listeriosis es la transmisión de listeria, monocitogénesis, a través de los alimentos, pero lo más espectacular es que, si bien la mayoría de los cuadros de la enfermedad causados por este microorganismo constituyen casos esporádicos con frecuencia o largo periodo de refrigeración, parece haber contribuido a la producción de las grandes brotes y las cuales recién comenzaron a ser detectados en la década de los 1980. Esto motivó un incremento notable de esfuerzos tendientes a la prevención de esta enfermedad mediante exhaustivos controles en la producción y manipulación de productos alimentarios, no solo en la planta fabril, sino también en la comercialización y el almacenamiento. Aún en el domiciliario, dadas las peculiaridades características de este microorganismo, que le permiten no solo persistir en frío, sino además multiplicarse bajo condiciones de refrigeración. También tolera altas concentraciones salinas y se desarrolla en un amplio rango de pH de jugos de frutas y quesos fermentados. Por lo tanto, la emergencia de la listeriosis como enfermedad transmitida por alimentos desde principios de la década de 1980 ha obligado a las autoridades de salud y de comercio, especialmente en los países industrializados, a implementar amplias campañas de divulgación para brindar información adecuada sobre los riesgos y sobre cuáles son los grupos poblacionales más expuestos. Estas recomendaciones deben ser observadas de forma rigurosa para la persona que es más susceptible a la enfermedad, como las mujeres embarazadas y los individuos con un compromiso inmunológico. Siguiente. Prevención de la contaminación de los alimentos. Advertencias generales para reducir riesgos. Desde lo expuesto precedentemente y teniendo en cuenta que estamos frente a un microorganismo muy dañino que puede ser hallado en una gran diversidad de alimentos, aunque sus efectos son devastadores en ciertos grupos poblacionales, alto riesgo y de gran interés para la salud pública. Casi todos los países han adoptado una serie de normas preventivas de divulgación general para reducir el riesgo de esta enfermedad. En la actualidad, el CDC o Communicable Disease Center, el principal centro de vigilancia de enfermedades de Estados Unidos, estima alrededor de unos 2.500 de cantidad de personas con listeriosis grave por año, las cuales mueren 500 a pesar de la declinación producida en su incidencia por la implementación de programas y la creación de redes de control de los alimentos. Las advertencias generales para reducir los riesgos es 1. Limpiar con frecuencia el refrigerador. 2. Guardar en heladería los alimentos listos para el consumo a temperaturas controladas menores de 6 a 8 grados Celsius y consumir lo más rápido posible los alimentos perecedores. Prácticas higiénicas útiles para las enfermedades de origen alimentario. Consiste en 4 etapas básicas para lograr seguridad alimentaria sobre la base del programa de educación. La limpieza, que es lavar las manos con agua y jabón y la superficie del ambiente culinario con agua caliente y detergente. Después el contacto con alimentos crudos, deben lavarse las manos, tablas, platos y utensilios. Separación, evitar cruzar la contaminación, guardar alimentos crudos separados de los vegetales, frutas, panes y cualquier otro producto listo para ser ingerido. No usar los mismos utensilios que se han empleado para cortar productos crudos para posterior uso en cocidos listos para comer. Cocción,
Emplear temperaturas seguras si se pertenece a un grupo de riesgo para listeriosis. Recalentar la fiambris, la carne cortada fría, las aves de corral, pollos, cualquier producto del estilo delicatessen. Enfriado. Refrigerar o congelar rápidamente todos los productos perecedores, incluso los alimentos listos para comer. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.